Estimados alumnos, en la clase de hoy vamos a ver un resumen sobre los últimos contenidos que he ido subiendo a la plataforma. En este caso vamos a ver procesos o la definición de procesos, ¿sí? ¿Qué es un proceso en definitivas cuentas? Un proceso es la tarea que realiza la computadora, que realiza la computadora ante un requerimiento y planificada por el sistema operativo a través de, valga la redundancia, procesos. Bien, ¿cómo se entiende esto entonces? Cada vez que se necesita hacer algo, cada vez que se necesita el procesador de una computadora, eh, sin olvidar que todo pasa por memoria RAM, es el sistema operativo quien se encarga de planificar estos procesos y la forma en que los va a manejar. ¿Sí? Un proceso, en cuanto a su composición, sí, podríamos decir que está compuesto por instrucciones de un programa, ¿sí? Porque recuerden que siempre usamos software, un programa, para hacer algo, si ya sea que sea una aplicación o un programa hecho por nosotros, siempre van a ser instrucciones que le van a indicar al procesador qué hacer en cada momento. Un estado de ejecución. Este estado le va a avisar al procesador, o mejor dicho, al sistema operativo, si este proceso está ejecutándose, está en espera o cualquier estado que pueda llegar a tener, ¿sí? Una memoria de trabajo. En este caso tenemos una memoria reservada y otra con contenidos, ¿sí? Y otra información de planificación según el sistema operativo, ¿sí? Que sea. Entonces, el proceso es lo que realiza la computadora cada vez que hay un requerimiento. Está compuesto por programas, o sea, son instrucciones que les van a decir al procesador qué hacer y cómo hacerlo. Un estado de ejecución que le va a permitir saber si en ese momento se está ejecutando o no el proceso. Una memoria de trabajo en donde se van a guardar los procesos en sí y los contenidos del proceso. Y de acuerdo al sistema operativo, una que otra información. Eh, un proceso, o mejor dicho, un hilo, ya vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Emplea un proceso o está relacionado. Cada vez que nosotros tenemos un proceso, este proceso maneja un hilo. Pero en sistemas operativos multihilos, como los actuales, un proceso puede tener n hilos. Un hilo, un hilo, y así, vamos a ver, hilo 1, así mejor, hilo 1, hilo 2, hasta hilo n. Esto sucede en los sistemas operativos sí multihilo. ¿Qué significa en este caso? En este caso significa que un proceso puede tener más de un hilo. Antes,
se asociaba, como lo puse arriba, un hilo con un proceso, pero gracias al avance tecnológico, hoy podemos decir tranquilamente que un proceso puede contar con varios hilos, o sea, manejar varias cosas a la vez. Vamos a poner más gruesito esto, así ya le quede en la teoría. Sí, lo que estamos haciendo es un resumen, todo este material yo ya se los envié, sí, está en la plataforma, sí, y acá simplemente intento hacer un resumen para que les resulte fácil entender todo lo expuesto, ¿sí? Bien, entonces acá habíamos dicho que en los casos de los sistemas operativos multihilo, la relación natural, la relación por defecto, o en sistemas simples, sistemas operativos simples, es esta. Un, un proceso maneja un hilo, pero en la actualidad sabemos ya todos que un proceso puede manejar varios hilos o contar con varios hilos. Justamente los videojuegos y demás, las consolas de videojuegos o demás, son las que más se encargan de emplear este tipo de mecánica, podríamos decir, si este tipo de hilos, los famosos multi-hilos, ¿sí? Eso nos da esa sensación de inmersión cuando jugamos videojuegos y que resulta ser además muy entretenida, ¿sí? Bien, 16. Bien, los sistemas operativos se encargan, ¿sí? De acuerdo a una petición en crear, ¿sí? Una bifurcación o fork, ¿sí? Destruir o comunicar los procesos. Sí, eso es lo que hacen los sistemas operativos. Según la petición de un proceso, ¿sí? Ellos van a crearlos, destruirlos o comunicarlos inclusive, ¿sí? Básicamente son las tres tareas que realiza el sistema operativo con los procesos. Más adelante vamos a ver los diferentes modelos y sus variantes, ¿sí? En cuanto a las características de los procesos, podríamos decir que cada proceso es independiente y no comparte memoria. Nosotros veíamos en sistemas operativos inclusive que la memoria siempre es compartida. Bueno, ya cuando el sistema operativo creó un proceso, ¿sí? Ya no, ya esa parte de la memoria es exclusiva del proceso y no se comparte. En sistemas operativos multihilos se pueden crear tantos hilos como procesos, ¿sí? Bueno, es lo que les explicaba hace rato, sí, que podemos tener muchos hilos. Eh, Otra característica es que un proceso
solo puede crear hilos para sí mismo y dichos hilos comparten toda la memoria reservada para el proceso. ¿Qué es esto? Habíamos dicho acá que cada proceso independiente no comparte memoria, pero también dijimos que los procesos pueden crear muchos hilos o tener muchos hilos, y esos hilos sí ya usarán la memoria que está reservada para ese proceso. Eh, en cuanto a la forma gráfica de ver esto que le estoy comentando, ¿sí? Antes de avanzar con los estados de un proceso, vamos a tratar de sintetizar cómo la memoria principal eh, va almacenando los programas y cómo el sistema operativo va creando, de acuerdo a la solicitud, eh, un nuevo proceso, ¿sí? Para enviarle al procesador, ¿sí? Vamos a tratar de hacerlo lo más gráfico posible para que entiendan de qué se trata esto. Si este es el procesador y tenemos una memoria RAM,